¿Sabías que no hay dos copos de nieve exactamente iguales en todo el universo conocido? Piensa en eso por un momento. Miles de millones de trillones de copos han caído a lo largo de la historia de la Tierra, pero cada uno de ellos es una pieza de arte natural única, con su propia firma molecular. Esto no es solo una idea romántica, es un hecho validado por la microfísica y es nuestro gancho para esta noche. Prepárate para deslizarte por la ciencia invernal mientras te arropamos en un conocimiento tan profundo como la capa de nieve en el Ártico. Bienvenidos a Duerme con Ciencia, el lugar donde las preguntas más frías de la física, la química y la meteorología se convierten en la charla más cálida para tu mente. Hoy vamos a deconstruir la nieve, desde la formación microscópica de sus cristales hasta su impacto global en la geografía y el clima. Es el tipo de conocimiento que te hará ver el próximo invierno con ojos completamente nuevos. Antes de que nos sumerjamos en este mundo de cristales helados, haz algo por mí. Relájate donde estés, dale un vistazo a ese botón de suscripción si todavía no lo has presionado, regálanos un like para que más gente pueda descubrir la magia de la ciencia y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos tu recuerdo favorito de la nieve. ¿Listo? Pues ponte cómodo, porque la clase invernal de esta noche está a punto de comenzar. La nieve, en su esencia más pura, es la manifestación de un baile químico y físico que tiene lugar muy arriba en la atmósfera. Es agua, sí, pero agua en su estado sólido, organizada de una forma extraordinariamente precisa. Lo primero que tenemos que entender es cómo se forman estas estructuras diminutas. Todo comienza con algo que se llama núcleos de condensación. Imagina que el aire está lleno de partículas microscópicas como polvo, esporas, polen o incluso diminutas partículas de contaminación. Estas partículas son vitales porque el vapor de agua en la atmósfera, aunque esté muy frío, necesita una superficie para poder congelarse. Es como si el vapor necesitara un pequeño andamio para empezar a construir. Cuando la temperatura en las nubes desciende por debajo del punto de congelación, el vapor de agua comienza a adherirse a estos núcleos. Esta etapa es crítica y se conoce como nucleación homogénea si el agua se congela por sí sola a temperaturas muy bajas, alrededor de 40 C, o nucleación heterogénea si utiliza esas partículas de polvo como base, lo cual es mucho más común a temperaturas más cálidas, cercanas a 10 C. Una vez que se forma esa primera gota de hielo microscópica sobre el núcleo, el proceso de crecimiento se acelera. Ahora viene la parte verdaderamente impactante, la que explica por qué no hay dos copos iguales: la simetría hexagonal. El agua, como sabes, tiene la fórmula química H2O. Cuando se congela y se organiza en una red cristalina sólida, las moléculas de agua se alinean en una estructura que, inevitablemente, resulta en un patrón de 6 lados. Esto se debe a los ángulos de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas. Es una restricción fundamental de la química del agua, un mandato de la naturaleza. Pero aquí está el giro. La forma final que toma ese cristal de 6 lados, lo que llamamos copo de nieve, está determinada por el camino que recorre en su caída. Piensa en el copo como un viajero cósmico que registra las condiciones atmosféricas en cada etapa de su descenso. A medida que cae, atraviesa capas de aire con diferentes temperaturas, humedades y presiones. La forma en que las nuevas moléculas de vapor de agua se depositan y congelan en los 6 brazos originales del cristal depende precisamente de esos factores ambientales cambiantes. Si la humedad es alta, el cristal crece más rápido y en formas más complejas, como las conocidas dendritas, que parecen diminutas estrellas con ramificaciones. Si la temperatura es muy baja y la humedad también es baja, puede que solo se formen prismas o placas sencillas, parecidas a columnas o píldoras minúsculas. Es por esto que los meteorólogos pueden, en teoría, leer la historia de un copo de nieve. Su forma revela las condiciones precisas de la atmósfera a través de las cuales ha viajado. La simetría es lo que nos engaña. Vemos un diseño perfectamente equilibrado y asumimos que debe ser repetible, pero ese crecimiento es estocástico, es decir, semi-aleatorio y dependiente del entorno. Incluso, si dos cristales comienzan a formarse justo uno al lado del otro, la minúscula diferencia en la corriente de aire, en la temperatura local o en la cantidad de vapor de agua disponible hará que las ramificaciones crezcan de formas ligeramente distintas. Para cuando llegan al suelo, son piezas de diseño irrepetibles, y esto, amigo mío, es una de las mayores maravillas de la microfísica.
la uniformidad de la química, H2O siempre se organiza en 6 lados, produce una infinidad de variaciones debido a la complejidad del sistema atmosférico. Es el caos manifestado en belleza ordenada. Hablemos ahora de la clasificación, porque hay mucho más que solo las estrellas que dibujan los niños. Un científico llamado Ukichiro Nakaya, de Japón, fue el primero en clasificar y estudiar sistemáticamente la morfología de los cristales de nieve en la década de 1930. Su trabajo es la base de cómo entendemos la nieve hoy. Nakaya creó lo que se conoce como el diagrama de Nakaya, que relaciona la forma del cristal de nieve con la temperatura y la humedad en la nube. Por ejemplo, a temperaturas muy frías entre 10°C y 20°C y con una alta supersaturación, mucha humedad, se forman las espectaculares dendritas. Sin embargo, a temperaturas justo por debajo del punto de congelación, cerca de 0°C, es más probable que observes placas delgadas. Es fascinante ver cómo la naturaleza, bajo condiciones precisas, elige una forma específica. Un dato que impacta a muchas personas es que la nieve no siempre está a 0°C. De hecho, la nieve más seca, conocida como nieve en polvo o polvo de diamante, se forma a temperaturas extremadamente frías, a menudo muy por debajo de los 20°C. En estas condiciones de frío seco, los cristales individuales se mantienen duros y angulares, sin apenas derretirse o adherirse entre sí. Esto es lo que buscan los esquiadores, ya que genera muy poca fricción. La nieve que cae a temperaturas cercanas a la congelación, por otro lado, es más húmeda. Los bordes de los cristales se derriten un poco, formando una película de agua, lo que les permite agruparse en grandes masas esponjosas que llamamos copos compuestos. Un solo copo compuesto puede contener cientos o incluso miles de cristales individuales. Es la diferencia entre construir un muñeco de nieve que necesita la nieve húmeda y pegajosa y esquiar en la nieve perfecta y ligera. La nieve también tiene una propiedad asombrosa que afecta directamente la vida en la Tierra: su albedo. El albedo es, sencillamente, una medida de la reflectividad de una superficie. La nieve fresca es una de las superficies más reflectantes de nuestro planeta. Puede reflejar hasta el 90% de la radiación solar que recibe de vuelta al espacio. Piensa en la intensidad con la que brilla un campo nevado en un día soleado. Esa luz que te deslumbra es, precisamente, la energía solar que está siendo expulsada del sistema terrestre. Este hecho tiene implicaciones enormes para el clima global. Cuando grandes extensiones de la Tierra están cubiertas de nieve y hielo, como los casquetes polares o glaciares, el planeta irradia más energía al espacio, lo que tiene un efecto de enfriamiento. Es un mecanismo de retroalimentación crucial. Si el planeta se enfría, más nieve y hielo se forman, lo que aumenta el albedo y enfría el planeta aún más. Sin embargo, el fenómeno contrario también es cierto y es parte de la preocupación actual por el cambio climático. Si el hielo y la nieve se derriten, exponen superficies más oscuras, como el agua líquida del océano o el suelo oscuro de la tundra. Estas superficies más oscuras absorben mucha más energía solar, lo que calienta el planeta, derrite más hielo, reduce el albedo y acelera el calentamiento. Es un ciclo que se autoalimenta y la nieve es un actor principal en este drama climático. Además de su papel como espejo climático, la nieve actúa como un fantástico aislante. Aunque pueda parecer contradictorio, una gruesa capa de nieve puede proteger la vida vegetal y animal del frío extremo. Esto se debe a que la nieve, especialmente la nieve fresca, está compuesta en gran parte por aire atrapado. De hecho, hasta el 95% del volumen de la nieve fresca puede ser aire. El aire, como sabes, es un pésimo conductor de calor. Las diminutas bolsas de aire que quedan entre los cristales actúan como una manta, impidiendo que el calor escape del suelo. Esto es vital para que las plantas perennes y los pequeños mamíferos que hibernan bajo la nieve, en lo que se llama la zona subniviana, puedan sobrevivir a temperaturas ambiente gélidas. Debajo de una capa de nieve compacta de, digamos, medio metro, la temperatura del suelo puede mantenerse cerca de 0°C, incluso si el aire exterior está a 20°C. Es un sistema de calefacción natural proporcionado por la física del cristal de agua. Pero la nieve también puede ser una fuerza destructiva. La avalancha es la manifestación más dramática de la inestabilidad de la capa de nieve. Una capa de nieve recién caída no es una estructura uniforme. Está compuesta por muchas capas que se han depositado en diferentes momentos y bajo diferentes condiciones meteorológicas. Algunas capas pueden ser ligeras y esponjosas.
Otras pueden ser duras y heladas, y otras pueden volverse cristalinas y débiles. Es la capa débil, a menudo enterrada, la que causa el problema. Cuando la capa superficial de la nieve, más pesada, se desliza sobre una capa de nieve cristalina y poco cohesionada, se produce el colapso. Los científicos y expertos en seguridad en montaña utilizan un método llamado test de columna extendida para evaluar el riesgo de avalanchas. Consiste en aislar una sección de la nieve y luego aplicar presión progresivamente para ver dónde se fractura la capa débil. La física detrás de esto tiene que ver con la tensión del cizallamiento, la fuerza paralela a la superficie de la capa de nieve. Cuando la fuerza de la gravedad tirando de la nieve supera la resistencia al cizallamiento de la capa débil enterrada, la montaña literalmente se desploma. Es un recordatorio de que esta sustancia que parece tan delicada es, en realidad, agua almacenada con una enorme energía potencial gravitatoria. Piensa en la cantidad de agua que contiene la nieve. Esta métrica es la relación nieve-agua, que es el cociente entre la profundidad de la nieve en el suelo y la profundidad de agua líquida que resultaría de su derretimiento. La regla general que se usa a menudo es 10.1, es decir, 10 centímetros de nieve equivalen a 1 centímetro de agua. Sin embargo, esta es solo una aproximación burda. La nieve seca en polvo puede tener una relación de 30.1 o incluso 50.1, es decir, mucha nieve con muy poca agua. En cambio, la nieve pesada y húmeda cerca del punto de congelación puede tener una relación de solo 5.1. Esta relación es vital para los hidrólogos que predicen inundaciones y gestionan los recursos hídricos. En muchas regiones del mundo, como las cuencas del oeste de Estados Unidos o los Alpes, la nieve acumulada durante el invierno es esencialmente un depósito de agua congelada que se libera lentamente durante la primavera y el verano. Es la fuente de agua potable, de riego y de energía hidroeléctrica. La ciencia detrás de la nieve va más allá de la Tierra. De hecho, se han encontrado estructuras de hielo y nieve en otros cuerpos celestes, como en los polos de Marte, donde se han observado casquetes polares de dióxido de carbono congelado o hielo seco, y también grandes cantidades de hielo de agua. La formación de cristales en atmósferas extraterrestres sigue los mismos principios termodinámicos, pero con diferentes compuestos químicos. En Titán, por ejemplo, la luna de Saturno, la nieve que cae está compuesta de metano. Imagina un paisaje nevado donde cada copo es, en realidad, un cristal de un hidrocarburo. Si bien la química es diferente, la física de la nucleación y el crecimiento cristalino sigue siendo la misma. La simetría de los cristales de metano o dióxido de carbono dependerá de la estructura molecular de esos compuestos al solidificarse. Pero el principio de que las condiciones atmosféricas afectan la forma final del cristal se mantiene constante. Es la ley de la cristalografía en acción, ya sea aquí o a años luz de distancia. Ahora, volviendo a nuestro planeta, la nieve también nos enseña sobre la acústica. Si alguna vez has estado en medio de una nevada o en un campo recién cubierto de nieve, habrás notado el silencio profundo y casi inquietante. La nieve es un extraordinario absorbente de sonido. Las pequeñas bolsas de aire atrapadas entre los cristales y las complejas superficies irregulares de los copos dispersan y absorben las ondas sonoras de manera muy eficiente. En esencia, la nieve funciona como el material aislante acústico que se utiliza en los estudios de grabación. Este efecto de silencio blanco no solo es un fenómeno físico, sino que, para muchas culturas, tiene una connotación de paz y quietud. Es la naturaleza envolviendo el mundo en un sudario sónico. Y por último, para cerrar esta primera parte, volvamos al gancho inicial, el de la unicidad de los copos. El famoso físico Kenneth Liebrecht, uno de los expertos mundiales en cristales de nieve, ha pasado décadas estudiando y fotografiando miles de ellos en un laboratorio. Su trabajo no solo confirmó la teoría de que no hay dos iguales, sino que también demostró que es posible cultivar cristales de nieve en condiciones controladas, ajustando la temperatura y la humedad para crear intencionadamente formas específicas. Por ejemplo, variaciones minúsculas de solo 0.1 C o un 1% de humedad pueden cambiar la estructura de una placa delgada a una columna hueca. Esto nos da una idea de la precisión con la que la naturaleza opera a nivel microscópico y nos deja con la asombrosa conclusión de que en un copo de nieve, la forma es la historia completa. Hemos explorado el origen microscópico de la nieve,
la imposición química de su simetría hexagonal, el diagrama de Nakaya, su papel como espejo climático y su función como aislante vital para la vida. Retomamos nuestro viaje por el mundo helado y continuamos justo donde dejamos la fascinante microfísica de los cristales. Hablamos de la singularidad de cada copo y de cómo su forma es un registro de su travesía atmosférica. Ahora, vamos a subir la escala y a entender la meteorología de las grandes nevadas, esos eventos que paralizan ciudades y transforman paisajes enteros. No es solo un poco de frío, es una intrincada danza de humedad, temperatura y elevación. Para que se produzca una nevada significativa, necesitamos 3 ingredientes fundamentales y bien coordinados. Primero, la humedad. Las nubes deben estar saturadas de vapor de agua. Si las nubes son débiles y secas, por muy frío que esté, solo caerán unos pocos cristales dispersos. Esta humedad a menudo proviene de grandes masas de agua, como océanos o lagos, y es transportada por sistemas de baja presión. Segundo, el levantamiento. El aire húmedo debe ser forzado a elevarse. Al ascender, el aire se expande y se enfría, y este enfriamiento es el catalizador que permite que el vapor de agua se condense y eventualmente se congele en cristales de hielo. Este levantamiento puede ser orográfico, es decir, forzado por una cadena montañosa, puede ser frontal, donde el aire frío empuja al aire cálido y húmedo hacia tan arriba, o puede ser por convección, aunque esto es menos común en grandes nevadas invernales. El tercer y crucial ingrediente es una capa atmosférica lo suficientemente fría. Aquí es donde el proceso de la nieve se vuelve delicado. Muchas veces, la temperatura en la nube es ideal para formar cristales, quizás unos 15 C, pero la capa de aire cerca del suelo puede ser más cálida, digamos 3 C. En este escenario, los cristales de nieve caen, se derriten y llegan al suelo como lluvia. Para que caiga nieve, la temperatura debe permanecer cerca o por debajo de 0 C, desde la nube hasta la superficie. Sin embargo, hay un fenómeno que impacta a muchas personas. A veces puede nevar incluso con temperaturas ligeramente positivas en la superficie, como 1 C o 2 C. Esto sucede porque el proceso de fusión de la nieve, el derretimiento, en realidad extrae calor del aire circundante, lo que se conoce como enfriamiento evaporativo. Al caer, la nieve comienza a evaporarse y a derretirse, lo que enfría el aire que está a su alrededor. Si la nevada es lo suficientemente intensa, este enfriamiento puede reducir la temperatura del aire superficial lo suficiente para que los copos sigan cayendo como nieve, no como aguanieve o lluvia. Es una maravilla de la termodinámica. La nieve que cae crea las condiciones que necesita para sobrevivir a su caída. Existe un tipo de nevada que es particularmente violento y localizado: la nieve con efecto lago o efecto mar. Este fenómeno es el responsable de algunas de las acumulaciones más extremas registradas, como las que ocurren en la región de los Grandes Lagos en Norteamérica. Imagina un escenario donde aire extremadamente frío, proveniente del Ártico, se desplaza sobre la superficie de un cuerpo de agua relativamente cálido que aún no se ha congelado. A medida que el aire frío pasa sobre el agua, absorbe rápidamente grandes cantidades de calor y humedad. Esta transferencia de energía es masiva. El aire calentado y saturado de humedad se eleva rápidamente, se condensa y se congela en poderosas bandas de nubes de nieve que se descargan inmediatamente sobre la costa a sotavento, es decir, la costa hacia donde sopla el viento. Lo sorprendente del efecto lago es la localización y la intensidad. Estas bandas de nieve pueden ser muy estrechas, quizás de solo 10 o 20 kilómetros de ancho. Esto significa que una ciudad puede estar sepultada bajo 1 metro de nieve, mientras que un pueblo a pocos kilómetros de distancia solo ve un cielo nublado. Es un ejemplo impresionante de cómo la interacción entre la hidrología y la atmósfera puede generar patrones meteorológicos con una precisión casi quirúrgica. Dejemos los cielos y volvamos a la superficie para hablar de la crianza de la nieve, o lo que los científicos llaman metamorfismo de la nieve. Una vez que el copo aterriza, su vida útil y su estructura física cambian constantemente. La nieve no es estática, es una sustancia metamórfica. Este cambio ocurre a través de 2 procesos principales. El primero es la sublimación, que es la transición directa del hielo a vapor de agua sin pasar por la fase líquida. El segundo es la deposición, que es lo contrario. El vapor de agua se convierte directamente en hielo. Dentro de la capa de nieve hay un constante intercambio de vapor de agua. Este intercambio es impulsado por los gradientes de temperatura.
Debido a que el suelo es generalmente más cálido que la superficie de la nieve expuesta al aire, hay un flujo constante de vapor de agua que se mueve hacia arriba desde el suelo más cálido hacia las capas superiores más frías. Este movimiento del vapor altera la forma de los cristales. Los cristales se disuelven en los puntos más cálidos y se reforman en los puntos más fríos, un proceso que lleva a la formación de cristales grandes, frágiles y facetados que a menudo se conocen como escarcha de profundidad o copas de azúcar. Estos cristales grandes y sueltos son el enemigo de la estabilidad del manto nivoso, pues crean la capa débil sobre la cual pueden deslizarse las avalanchas. Es la geología de la nieve en acción, un estudio de cómo la presión, la temperatura y el tiempo reconfiguran el paisaje interno de un simple depósito blanco. Ahora, pasemos a la intervención humana. La nieve artificial es un triunfo de la ingeniería y su existencia se basa en reproducir con precisión el proceso natural de nucleación que mencionamos antes. Para hacer nieve, se necesita agua presurizada y aire comprimido que se mezclan y se expulsan a través de una boquilla especializada, conocida como cañón de nieve o lanza de nieve. El punto clave aquí es la nucleación del hielo. Es muy difícil lograr que el agua se congele si está muy pura. Incluso a temperaturas ligeramente bajo cero, el agua pura puede permanecer en estado líquido, un fenómeno llamado sobrefusión. Para combatir la sobrefusión, los cañones de nieve suelen inyectar en el chorro de agua pequeñas partículas que actúan como esos núcleos de condensación naturales. Originalmente se usaban partículas muy finas de plata, pero hoy en día se utiliza a menudo una proteína especializada extraída de la bacteria Pseudomonas syringae. Aunque esto puede sonar a ciencia ficción, esta bacteria produce naturalmente una proteína que tiene una estructura molecular muy similar a la del cristal de hielo. Esta proteína actúa como un catalizador de nucleación altamente eficiente, permitiendo que el agua se congele instantáneamente y con mucha menos energía de la que se necesitaría sin ella. Así, millones de diminutos cristales de nieve son lanzados al aire. Aunque técnicamente es hielo molido y no un copo de nieve dendrítico natural, cumple perfectamente su función de cubrir las pistas de esquí y prolongar la temporada invernal. Es la replicación de la microfísica de las nubes en el suelo. Hablemos de un aspecto visualmente espectacular de la nieve: los fenómenos ópticos. Cuando la luz del sol o de la luna interactúa con los billones de cristales de hielo en la atmósfera, puede crear una variedad de espectáculos de luces llamados fotometeoros o hidrometeoros. El más común es el halo de 22. Este es un anillo luminoso y a veces irisado que rodea al Sol o la Luna. Se forma debido a la refracción de la luz a medida que pasa a través de millones de cristales de hielo hexagonales, prismáticos y orientados aleatoriamente que flotan en las nubes altas como los cirros, o incluso cerca del suelo en una nevada muy fina conocida como polvo de diamante. El ángulo de 22 es el ángulo de desviación mínimo cuando la luz pasa a través de un prisma de hielo. Es un límite impuesto por la geometría hexagonal del cristal de agua. Pero hay fenómenos aún más extraños. Los perros solares o parhelios son manchas brillantes de luz que aparecen a los lados del Sol, generalmente a la misma altura que el halo de 22. A diferencia del halo, los perros solares requieren que los cristales de hielo, a menudo placas hexagonales, caigan a través del aire de una manera muy particular, orientándose horizontalmente. Cuando la luz solar entra por un lado de la placa hexagonal y sale por el otro lado, se refracta y se enfoca en esos puntos brillantes. La aparición de un parhelio es una prueba visual de la perfecta alineación de billones de cristales de hielo suspendidos en el aire. Es la física óptica utilizando los copos como prismas naturales a escala atmosférica. Otro efecto increíble es la columna de luz. Esto es un pilar vertical que parece dispararse hacia arriba o hacia abajo desde una fuente de luz brillante, como el sol, la luna o incluso una farola de calle. Se produce por la reflexión de la luz en la cara superior o inferior de esos mismos cristales de placa hexagonal orientados horizontalmente. Es diferente de la refracción, pues aquí se trata de un simple rebote de la luz en superficies planas, creando la ilusión de un rayo de energía que asciende. Estos fenómenos ópticos nos recuerdan que la nieve no es solo una sustancia que cae, es una gigantesca máquina de refracción y reflexión en el cielo. La nieve también juega un papel crítico en la conservación de los registros históricos de la Tierra. Me refiero a los núcleos de hielo que se extraen de los glaciares y los casquetes polares
principalmente en la Antártida y Groenlandia. Cada capa de nieve que cae se compacta con el tiempo, convirtiéndose en una densa forma de hielo llamada firn y, eventualmente, en hielo glacial sólido. Este proceso atrapa burbujas de aire de la época en que cayó la nieve. Los científicos perforan profundos túneles en el hielo, extrayendo cilindros de hielo que pueden medir miles de metros de longitud. Cada estrato de hielo, como los anillos de un árbol, representa un año de historia climática. Al analizar las burbujas de aire atrapadas, los científicos pueden medir directamente la composición atmosférica del pasado, incluyendo las concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Algunos de estos núcleos de hielo más profundos han proporcionado datos directos del clima de la Tierra que se remontan a casi 800.000 años. Es un archivo climático que la nieve ha guardado meticulosamente, y es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender los ciclos de calentamiento y enfriamiento naturales del planeta. Además de los gases, el análisis del hielo también revela trazas de elementos y compuestos que estaban en el aire en ese momento. Cenizas volcánicas de grandes erupciones, metales pesados de la actividad industrial humana y hasta polen. La nieve es, literalmente, la grabadora de la historia atmosférica. Este concepto es, sin duda, una de las aplicaciones científicas más impactantes de la nieve. Detengámonos un momento en la relación de la nieve con la agricultura y la hidrología. Aparte de ser un reservorio de agua, como ya mencionamos, la nieve tiene un efecto de recarga lenta en las capas freáticas. Cuando la nieve se derrite lentamente durante un periodo prolongado, el agua de deshielo tiene más tiempo para filtrarse en el suelo y reponer los acuíferos subterráneos. Si, por el contrario, toda la nieve se derrite rápidamente, gran parte del agua se convierte en escorrentía superficial y se pierde en ríos o se evapora, lo que puede provocar inundaciones y dejar menos agua disponible para los meses secos. La tasa de deshielo es, por lo tanto, un parámetro crítico para la gestión de recursos hídricos en regiones dependientes de la nieve y está directamente relacionada con la cantidad de energía solar y la temperatura del aire. Un detalle técnico sobre la nieve en el suelo es lo que se llama la densificación. A medida que la nieve envejece, se compacta. Este proceso no solo se debe al peso de la nieve nueva que cae encima, sino también a ese metamorfismo del que hablamos, donde el vapor de agua se mueve y se reestructura. La nieve recién caída tiene una densidad muy baja, pero después de varias semanas, el proceso de densificación puede hacer que la capa de nieve se vuelva mucho más compacta, aumentando su peso y su resistencia. La densidad del hielo, de hecho, es lo que define las diferentes etapas, de nieve a firn y finalmente a hielo glacial. El punto en el que el aire ya no está interconectado con la atmósfera es clave, y es lo que permite que el hielo actúe como una cápsula del tiempo. Para terminar esta sección, quiero que reflexionemos sobre la ecología del blanco. En los ecosistemas nevados, muchos animales han desarrollado un camuflaje críptico excepcional. Piensa en el zorro ártico, el armiño o la liebre de las nieves. Estos animales sufren una muda estacional, cambiando su pelaje marrón o gris del verano por un pelaje blanco denso en el invierno. Esta adaptación no solo los ayuda a evadir a los depredadores, sino que también les proporciona una capa adicional de aislamiento, ya que el pelo blanco es a menudo más hueco o denso. La nieve no es solo un fondo, es una parte integral de la estrategia de supervivencia de innumerables especies. Es la naturaleza adaptándose a la paleta monocromática de la estación fría. Hemos avanzado desde la caída de los copos hasta la gestión de recursos hídricos y los archivos climáticos de la Tierra. En nuestra próxima inmersión, exploraremos la ciencia detrás de los diferentes tipos de tormentas de nieve, la hidrología de los glaciares y un poco sobre el arte y la arquitectura inspirada en la física del hielo. Continuamos con nuestra exploración profunda de la nieve, pasando de su función como grabadora histórica a sus efectos más destructivos y al mismo tiempo estéticos. Hemos comprendido la microfísica y la meteorología. Ahora es hora de sumergirnos en la hidrología de los glaciares y la fascinante geografía helada que moldea la nieve. El viaje de la nieve no termina cuando aterriza. Para millones de personas apenas comienza. La nieve acumulada en las montañas se compacta, como explicamos, en firn y luego en hielo glacial. Un glaciar es, esencialmente, un río de hielo,
una masa persistente de cristales de hielo entrelazados que se mueve bajo su propio peso. ¿Sabes que la nieve que ves hoy puede formar parte de un glaciar dentro de un siglo? Este proceso de transformación requiere tiempo y presión. Cuando la densidad del hielo supera los 830 kilogramos por metro cúbico, el aire atrapado queda aislado de la atmósfera y el conjunto se convierte oficialmente en hielo glacial. La dinámica del movimiento glacial es un campo de estudio en sí mismo. Aunque el hielo parezca sólido e inmóvil, está constantemente fluyendo. Esto se debe a dos mecanismos principales. Primero, la deformación interna, donde los cristales de hielo individuales se deslizan unos sobre otros debido a la intensa presión gravitacional. Imagina una pila de cartas que se doblan lentamente. El segundo mecanismo es el deslizamiento basal. En la base del glaciar, la presión y, en algunos casos, el calor geotérmico o el calor de fricción pueden crear una fina capa de agua líquida. El glaciar, lubricado por esta capa, se desliza sobre la roca subyacente. La velocidad de un glaciar puede variar enormemente, desde unos pocos centímetros al año hasta varios metros al día en los llamados glaciares de surgencia. Esta lenta pero poderosa fuerza es una de las principales arquitectas del paisaje terrestre. Los glaciares son cinceles geológicos. A medida que avanzan, arrancan pedazos de roca a través de un proceso llamado arrastre glaciar y muelen las rocas con los fragmentos atrapados en su base, un proceso conocido como abrasión. El resultado de esta acción erosiva es un paisaje de valles con forma de U, lagos de montaña profundos y crestas afiladas. El sedimento fino resultante, conocido como harina glaciar, es lo que le da a muchos lagos alimentados por glaciares su distintivo color turquesa o lechoso. Ese color vibrante no es más que roca pulverizada en suspensión. Hablemos de un fenómeno que combina la física de la nieve y la hidrología: las ráfagas de nieve o graupel. A menudo se confunde con el granizo, pero son fenómenos distintos. El graupel comienza como un cristal de nieve normal o una mota de hielo. A medida que cae, atraviesa una capa de nube donde hay gotas de agua sobrefundida. Recuerda que la sobrefusión significa que el agua está líquida a una temperatura inferior a 0 C. Cuando el cristal de nieve choca con estas gotas de agua, estas se congelan instantáneamente sobre su superficie, acumulándose rápidamente y formando una partícula blanca y esférica, casi como una pequeña bolita de espuma de poliestireno. Este proceso se llama acrecimiento. La diferencia crucial con el granizo es la densidad y la estructura. El granizo se forma típicamente en tormentas eléctricas intensas. Es mucho más denso y suele tener capas concéntricas. El graupel es mucho más blando, menos denso, y se desintegra fácilmente al tocarlo. La formación del graupel es un indicador de condiciones atmosféricas específicas: aire muy inestable y la presencia de esas gotas sobrefundidas que actúan como pegamento helado. Este tipo de precipitación es un paso intermedio entre la nieve cristalina y el granizo compacto. La nieve, en su estado líquido al derretirse, es también responsable de fenómenos peligrosos como los lahares. Aunque los lahares son más conocidos en el contexto de la actividad volcánica, su mecanismo depende del agua de deshielo. Un lahar es una forma de flujo de escombros volcánicos que se produce cuando una gran cantidad de nieve y hielo se derrite rápidamente, generalmente por el calor de una erupción, mezclándose con ceniza, rocas y barro en las laderas de un volcán. El flujo resultante es una mezcla densa y altamente destructiva que puede viajar a grandes velocidades y enterrar valles enteros. La nieve en la cima de un volcán actúa como una bomba de agua potencial, esperando el detonador térmico. Cambiando de tercio, consideremos la nieve en el contexto de la arquitectura y la ingeniería. La nieve es pesada. 1 metro cúbico de nieve fresca puede pesar entre 50 y 100 kilogramos, pero el hielo glacial pesa cerca de 900 kilogramos por metro cúbico. Esta enorme variación en la densidad es crucial para el diseño estructural. Los ingenieros tienen que calcular la carga de nieve máxima esperada para una región al diseñar tejados y estructuras. Si se utiliza la cifra incorrecta, un evento de nevada intensa podría exceder la capacidad de carga del edificio y provocar un colapso. Además del peso, la nieve tiene implicaciones energéticas en la construcción. Ya hablamos de su capacidad aislante, que puede ser un beneficio. Un techo cubierto de nieve retiene el calor interno del edificio. Sin embargo, si la capa de nieve es demasiado gruesa,
puede bloquear el paso de la luz solar a los paneles solares instalados, o si se derrite y se congela repetidamente en los bordes, puede crear presas de hielo. Estas presas impiden que el agua de deshielo fluya hacia el desagüe, forzándola a filtrarse debajo de las tejas y dentro de la estructura de la casa. Por lo tanto, el manejo del agua de deshielo es una parte vital de la arquitectura invernal. La nieve también ha inspirado formas arquitectónicas únicas. Los iglús, construidos por los pueblos inuit, son un ejemplo brillante de física aplicada. La nieve que se utiliza no es blanda, sino una nieve compacta que se corta en bloques. La forma de la cúpula, la geometría perfecta, distribuye la presión uniformemente. Además, la nieve no solo aísla, sino que el diseño incluye un túnel de entrada más bajo que atrapa el aire frío, permitiendo que el aire caliente generado por el cuerpo humano o una pequeña lámpara se eleve y se mantenga dentro de la cúpula. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior puede ser de 40 C o más, demostrando la eficacia del diseño basado en la ciencia de los materiales nevados. Hablemos de algo mucho más sutil: la química de la nieve. La nieve no es agua pura, es una matriz de hielo que interactúa con la atmósfera. Cuando la nieve cae, actúa como una esponja atmosférica, capturando aerosoles, partículas y gases. Esto tiene un lado negativo, ya que la nieve puede transportar contaminantes. La lluvia ácida, producto de la emisión de óxidos de azufre y nitrógeno, no siempre cae como lluvia líquida. En regiones frías, cae como nieve ácida. Cuando esta nieve ácida se acumula y luego se derrite rápidamente en primavera, puede liberar una oleada de acidez concentrada, conocida como choque de acidez, en los arroyos y lagos, causando un gran daño a los ecosistemas acuáticos justo cuando comienzan a reproducirse. Por otro lado, esta capacidad de limpieza es útil para los científicos. Al igual que los núcleos de hielo, la nieve superficial puede ser analizada para determinar la concentración de metales pesados, pesticidas y otros contaminantes que se han transportado por el aire. El estudio de la firma química de la nieve nos proporciona información sobre el transporte atmosférico de contaminantes a escala global. Por ejemplo, se han encontrado trazas de contaminación industrial de China en la nieve que cae en el Ártico, lo que demuestra la impresionante capacidad de la atmósfera para distribuir sustancias a miles de kilómetros de distancia. Vamos a adentrarnos en otro fenómeno óptico menos común, pero igualmente sorprendente: el arco nevado horizontal o arco circunhorizontal. Este es quizás uno de los halos más raros y hermosos. Se asemeja a un arco iris de fuego paralelo al horizonte. A diferencia del arco iris común, que se forma por la refracción en gotas de lluvia, el arco circunhorizontal requiere que el sol esté muy alto en el cielo, a más de 58 sobre el horizonte, y que haya cristales de hielo planos hexagonales perfectamente orientados en el aire. La luz entra por la cara lateral del cristal y sale por la cara inferior, creando esa dispersión de color tan intensa. La geometría es tan estricta que solo es visible en ciertas latitudes y durante periodos cortos del día. Es un fenómeno que requiere condiciones atmosféricas casi perfectas para revelarse. Miremos ahora la biomecánica de la nieve. La forma en que la nieve compacta el paisaje tiene un efecto directo en la locomoción de los animales. El área de carga y la presión sobre el suelo son conceptos cruciales para la supervivencia invernal. Animales como el alce o el caribú han desarrollado pezuñas anchas que les permiten distribuir su peso sobre un área más grande, reduciendo la presión sobre la nieve y evitando hundirse. Es el mismo principio detrás de las raquetas de nieve inventadas por el ser humano, que permiten a una persona moverse sobre nieve profunda sin esfuerzo excesivo. En contraste, los depredadores como los lobos, que tienen patas más pequeñas y un peso concentrado, pueden tener dificultades para cazar en nieve profunda sin esa adaptación. La nieve, por lo tanto, no es un mero obstáculo, es un filtro evolutivo y un factor que determina las estrategias de caza y migración en los biomas boreales. La interacción nieve-animal es un subcampo de la ecología invernal que estudia cómo el grosor, la densidad y la dureza de la nieve afectan el acceso a los alimentos, la depredación y la tasa de supervivencia. Finalicemos esta sección con una nota sobre la crioturbación. Este es un término geomorfológico que describe el proceso de mezcla y reorganización de materiales en el suelo debido a la congelación y el deshielo. En las regiones con permafrost, suelo permanentemente congelado, la capa superficial que se congela y descongela estacionalmente,
conocida como la capa activa, puede crear patrones únicos en la superficie, como círculos de piedra o polígonos. La nieve que aísla el suelo afecta la profundidad de esta capa activa. Una capa de nieve aislante puede evitar que el suelo se congele tan profundamente, cambiando las dinámicas de la crioturbación. A medida que el clima se calienta y cambia el manto nivoso, la crioturbación se altera, lo que tiene consecuencias para la liberación de carbono de los suelos árticos, un ciclo de retroalimentación climática que involucra directamente la nieve. Hemos cubierto la transformación de la nieve en glaciares, su papel en la geología y la arquitectura, la química atmosférica que revela y los desafíos de locomoción que impone a la vida silvestre. En la próxima entrega, profundizaremos en la ciencia del hielo azul, las tormentas de hielo y la mitología que el invierno ha creado a lo largo de la historia. Retomamos nuestro análisis de la nieve y el hielo, concentrándonos ahora en las manifestaciones más extremas y estéticamente impactantes de esta materia congelada. Las grandes tormentas de invierno, la ciencia detrás del hielo de colores y la manera en que el mundo se adapta a estas condiciones gélidas. Hemos visto cómo la nieve se convierte en un glaciar, esa masa monumental de hielo que se desliza lentamente, esculpiendo valles. Pero, ¿por qué el hielo glacial profundo a veces se ve de un color azul intenso? Este fenómeno, conocido como hielo azul, no se debe a ningún pigmento, es una exhibición pura de la física de la luz. Piensa en la luz visible como un espectro de colores, desde el rojo hasta el violeta. Cuando la luz solar penetra en una estructura como el hielo, es absorbida o dispersada. Las moléculas de agua, cuando están empaquetadas densamente en la estructura cristalina del hielo, absorben la luz en el extremo rojo y amarillo del espectro de manera mucho más eficiente que en el extremo azul. En términos sencillos, a medida que la luz viaja profundamente a través del hielo denso y puro, el componente rojo es eliminado progresivamente. Lo único que queda, lo que se dispersa y regresa a nuestro ojo, es el tono azul. Este efecto solo es visible en el hielo muy compacto y antiguo, ya que la nieve fresca o el hielo que contiene muchas burbujas de aire dispersarán todos los colores por igual, haciéndolo parecer blanco. Por lo tanto, el hielo azul es, de hecho, una señal de pureza y antigüedad. Es una ventana óptica hacia el corazón de un glaciar. Este mismo principio de la interacción de la luz con el hielo puro es lo que da lugar a las tormentas de hielo o lluvia gélida, un fenómeno invernal que es quizás más peligroso que la nevada más intensa. Una tormenta de hielo se produce cuando una capa de aire caliente se encuentra atrapada entre dos capas de aire frío, una superior y otra justo en el suelo. La nieve o el aguanieve comienzan a caer desde la nube fría superior, pero al descender entran en esa capa intermedia más cálida, donde se derriten por completo y se convierten en lluvia líquida. Luego, al acercarse al suelo, esa lluvia atraviesa una capa de aire subcongelante, es decir, con temperaturas bajo cero, muy fina, pero el agua no tiene tiempo de congelarse o chocar con un núcleo de condensación. El agua permanece líquida a pesar de su temperatura en el estado de sobrefusión que ya conoces. Cuando estas gotas de lluvia sobrefundida impactan cualquier superficie que esté por debajo de 0°C, como árboles, carreteras o cables eléctricos, se congelan instantáneamente al contacto. El resultado es una capa transparente y extremadamente dura de hielo, conocida como glaseado o hielo negro. Este fenómeno es insidioso porque el hielo es ópticamente claro, lo que lo hace casi invisible en el pavimento, de ahí el nombre popular de hielo negro. Su peso puede ser inmenso. Una capa de hielo de tan solo unos pocos centímetros puede sobrecargar y derribar líneas eléctricas, torres de comunicación y ramas de árboles. Es una demostración de la rápida y destructiva transición de fase del agua. Hablemos ahora de las tormentas de nieve más intensas, a menudo llamadas ventiscas o blizzards en inglés. Para que un evento de nieve se clasifique como ventisca, no solo debe tener una intensa nevada, sino también vientos sostenidos o frecuentes ráfagas de 56 km por hora o más, y una visibilidad reducida a menos de 400 metros durante al menos 3 horas. La clave aquí es el viento. El viento levanta y dispersa la nieve que ya ha caído, un proceso llamado nieve a la deriva o ventisca de suelo. Es esta combinación de nieve fresca, nieve arrastrada y vientos feroces lo que convierte una nevada común en un evento peligroso.
La sensación térmica se desploma y las condiciones de viaje se vuelven casi imposibles. Existe una subcategoría de tormenta de nieve que es puramente local y espectacular: las trombas marinas heladas. Imagina un tornado que se forma sobre un cuerpo de agua. Una tromba marina es esencialmente eso: un embudo giratorio que succiona agua. Una tromba marina helada, sin embargo, se forma sobre agua muy fría, o a veces sobre hielo delgado, en condiciones atmosféricas que son más frías de lo normal. El embudo levanta cristales de nieve y vapor de agua, formando una columna giratoria de aire gélido que puede descargar nieve y hielo de forma muy concentrada. Es un fenómeno raro, pero nos muestra que la mecánica de fluidos de las tormentas puede tener adaptaciones invernales. Volviendo a la tierra firme, la nieve es un factor central en la geografía del permafrost. El permafrost es suelo, roca o sedimento que ha permanecido a o por debajo de 0°C durante al menos 2 años consecutivos. Gran parte de las regiones árticas y subárticas tienen permafrost. Como ya mencionamos, la nieve es un aislante. Si un área tiene una capa de nieve estacional muy gruesa, el aislamiento que proporciona puede impedir que el frío extremo penetre profundamente en el suelo, lo que en realidad puede mantener la capa superficial del permafrost ligeramente más cálida de lo que estaría si no hubiera nieve. Por el contrario, las áreas con muy poca nieve pueden exponer el suelo al frío brutal del aire, lo que permite que el frente de congelación se profundice aún más. Esta dinámica es vital en el contexto actual, porque el permafrost almacena cantidades gigantescas de carbono orgánico, casi el doble de lo que hay en la atmósfera. Si el permafrost se descongela, debido a cambios en la temperatura del aire y en el patrón de la capa de nieve, ese carbono se liberaría como dióxido de carbono y metano, lo que aceleraría drásticamente el calentamiento global. La nieve, esa capa blanca y aparentemente inofensiva, es un factor de control clave para el balance de carbono global. Hablemos del lado más estético e imaginativo de la nieve a través de la cronogeología y la nivología cultural. Las culturas de todo el mundo tienen docenas, si no cientos, de palabras para describir diferentes tipos de nieve. Esta riqueza léxica no es un capricho, es una necesidad práctica y cultural. Los Sami, en el norte de Escandinavia, por ejemplo, tienen términos distintos para la nieve húmeda, la nieve dura que soporta a un reno, la nieve en polvo que se levanta con el viento, o la nieve que ha caído de una manera que resulta difícil para los trineos. Cada término codifica una información práctica vital para la supervivencia en su entorno. Este fenómeno demuestra cómo la interacción humana con un elemento natural impulsa la especificidad y la sofisticación del lenguaje. Incluso el concepto de invierno nuclear es una hipótesis que se basa en la física de la nieve. La idea, desarrollada durante la Guerra Fría, postula que un intercambio nuclear a gran escala inyectaría enormes cantidades de humo y polvo en la atmósfera. Estos aerosoles oscurecerían el cielo, bloquearían la luz solar e inducirían un enfriamiento global drástico, haciendo que gran parte del planeta experimentara condiciones invernales extremas. Aunque no sería nieve en el sentido meteorológico clásico, es decir, originada por la evaporación del agua, el impacto físico y biológico sería el de un invierno permanente, donde la luz solar se reduce y las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación a nivel mundial. Volviendo a la física de la superficie, la presión del pie sobre la nieve y el sonido que produce es un fenómeno digno de mención. ¿Alguna vez notaste ese crujido distintivo cuando caminas sobre nieve muy fría? Este sonido es el resultado de la fractura del hielo. A temperaturas muy bajas, cada cristal de nieve se vuelve más rígido y quebradizo. Cuando aplicas presión con tu bota, la fuerza es suficiente para romper los miles de diminutos enlaces de hielo que mantienen unidos a los cristales en un espacio muy pequeño. El sonido que escuchas es el ruido colectivo de esas microfracturas. A medida que la temperatura se acerca a 0°C, el sonido se vuelve menos perceptible porque el hielo se vuelve más plástico, es decir, más deformable y menos propenso a romperse, y la presencia de una capa de agua líquida actúa como amortiguador. Es una simple demostración de cómo las propiedades mecánicas de un material dependen directamente de su temperatura. Otro fenómeno interesante relacionado con el frío extremo y la nieve son los temblores de hielo o terremotos de hielo. Estos eventos se conocen científicamente como criosismos. Ocurren cuando el agua subterránea se filtra en el suelo y en las grietas de la roca. Si las temperaturas descienden abruptamente,
esta agua se congela rápidamente y se expande violentamente. El volumen del hielo es aproximadamente un 9% mayor que el del agua líquida. Si esto ocurre dentro de una masa de roca confinada, la presión puede ser tan inmensa que fractura la roca, liberando energía sísmica. El resultado es un ruido fuerte, similar a un trueno o una explosión, y a veces se puede sentir una ligera vibración del suelo. Los criosismos son un recordatorio de que la expansión del hielo es una fuerza geológica activa en climas fríos. Para cerrar esta sección, abordemos la ciencia de la recreación en la nieve, concretamente el esquí y el snowboard. El deslizamiento sobre la nieve no es simplemente una fricción baja, depende de la creación de una capa de agua líquida bajo, el esquí o la tabla. Cuando aplicas presión sobre la nieve, estás haciendo dos cosas. Primero, el peso aumenta la presión, lo que, según el principio de la fusión por presión, puede reducir ligeramente el punto de congelación del hielo. Segundo, la fricción del esquí o la tabla sobre la nieve genera calor. Ambos factores se combinan para crear una delgada película de agua líquida que actúa como un lubricante casi perfecto. La velocidad y la eficacia del deslizamiento dependen de la cantidad justa de esta película. Demasiada agua, nieve húmeda, genera una succión indeseada, y muy poca, nieve seca y fría, aumenta la fricción. La cera que se aplica a los esquís no solo ayuda a repeler el agua, sino que también optimiza esta lubricación, asegurando la capa de agua más adecuada para un deslizamiento óptimo. Es una aplicación cotidiana de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Hemos recorrido el espectro desde el brillo del hielo azul hasta la turbulencia de las ventiscas y la ingeniería de los deportes invernales. Ahora exploraremos las extrañas formas que adopta el hielo en la naturaleza, como el pelo de hielo, la ciencia detrás de las esculturas heladas y las complejidades de la medición precisa de la nieve. Llevamos una impresionante trayectoria a través de la física, la meteorología y la geología de la nieve. Ahora que hemos explorado la turbulencia de las ventiscas y el secreto óptico del hielo azul, vamos a descender a las formas más extrañas y efímeras que el hielo puede tomar. Y luego subiremos para examinar cómo se gestiona y se mide esta masa de agua congelada a escala global. Empecemos con un fenómeno que parece sacado de un cuento de hadas: el pelo de hielo o hair ice. Si caminas por un bosque de latitudes templadas o frías en invierno, puedes encontrar mechones de hielo finísimos, casi como cabellos de ángel, que crecen sobre madera muerta o en descomposición. Es una curiosidad tan delicada que se sublima, pasa de hielo a gas, con el menor aumento de temperatura o incluso si la tocas. Durante mucho tiempo, la causa de este fenómeno fue un misterio. La ciencia moderna ha resuelto este enigma, y la explicación es fascinante. Es la biología y la física trabajando juntas. La clave es un hongo, específicamente el Exidiopsis effusa, que vive en la madera en descomposición. Este hongo produce gases que inhiben la recristalización del hielo. A medida que el agua dentro de la madera se congela y se expande, es forzada a salir a través de los poros más pequeños. Como el aire exterior está bajo cero, el agua que emerge se congela al instante. Sin embargo, la presencia del hongo actúa como un molde natural, manteniendo el agua congelada en hebras extremadamente delgadas y separadas en lugar de fusionarse en una masa sólida. El hongo organiza la estructura del hielo. Es un caso único donde un organismo biológico dirige la morfología de la materia inorgánica, creando esas curiosas fibras finas. Relacionado con esto están los carámbanos o estalactitas de hielo que vemos colgando de los tejados. Parecen simples, pero su crecimiento es un proceso dinámico regido por la transferencia de calor y la tensión superficial. Se forman a partir de agua de deshielo que gotea de una superficie, como un techo que se calienta con el sol, y se congela progresivamente al descender a través de aire más frío. El factor clave es que el agua gotea lentamente y se congela en un anillo delgado alrededor del exterior del carámbano preexistente. Este proceso se repite, construyendo gradualmente la forma cónica. Lo fascinante es que la forma cónica óptima no es accidental. Es la forma que permite la máxima velocidad de crecimiento. El agua gotea más eficientemente a lo largo de esta forma, lo que resulta en un ciclo de auto-optimización geométrica. Ahora, miremos la nieve desde una perspectiva de ingeniería civil. La remoción de nieve es una tarea costosa y esencial. Las estrategias para lidiar con el hielo y la nieve en carreteras y pistas de aterrizaje
se basan en la depresión del punto de congelación. Sustancias como la sal, cloruro de sodio o el cloruro de calcio se esparcen porque, cuando se disuelven en agua, interfieren con la capacidad de las moléculas de agua para formar una red cristalina de hielo. Esto baja el punto de congelación del agua. Es un mito común que la sal simplemente derrite el hielo. Más precisamente, la sal necesita un poco de agua líquida, a menudo presente como una fina película, para disolverse. Una vez disuelta, la solución salina tiene un punto de congelación más bajo que el agua pura. Por ejemplo, el agua salada con cloruro de calcio puede permanecer líquida hasta 29 C. Por debajo de la temperatura de eutéctico, el punto de fusión más bajo posible de la mezcla, la sal ya no es eficaz para derretir el hielo. Este es un límite termodinámico crucial para los gestores de carreteras, obligándolos a recurrir a otros métodos o químicos cuando el frío. La precisión en la medición de la nieve es vital para la hidrología y la predicción de inundaciones. No es tan sencillo como medir la altura de la capa caída. El parámetro más importante es el equivalente de agua de nieve, CUIPE, que es la profundidad de agua líquida que obtendrías si la columna de nieve se derritiera instantáneamente. El SVE, como recordarás de nuestra discusión sobre la relación nieve-agua, es lo que determina la reserva de agua. Para medir el IZW con precisión, los hidrólogos utilizan muestreadores de nieve tubulares. Estos instrumentos cortan una columna vertical de la nieve y luego se pesa la muestra. La diferencia de peso entre la muestra de nieve y la muestra de tubo vacío, convertida a volumen, proporciona una medición directa del SWE. En entornos remotos o peligrosos, se utilizan sensores remotos, como estaciones de medición que emplean la atenuación de rayos gamma del suelo. El suelo emite naturalmente una ligera radiación gamma. Una capa de nieve atenúa esa radiación, y la cantidad de atenuación es directamente proporcional a la masa de agua en la capa de nieve. Es una técnica de teledetección inteligente que aprovecha la física nuclear para la hidrología invernal. Otro desafío científico en la medición es la nieve moja o aguanieve. Este tipo de precipitación es particularmente difícil de medir porque es una mezcla de agua líquida y hielo, con una densidad muy variable. Los pluviómetros convencionales diseñados para medir lluvia a menudo subestiman la cantidad de precipitación en forma de nieve mojada, y los métodos de muestreo de nieve pueden ser inexactos debido a la alta compactación y al contenido de agua. El desarrollo de instrumentos que puedan distinguir con precisión y cuantificar la fase líquida y sólida de la precipitación invernal sigue siendo un área activa de la investigación meteorológica. Hablemos de un fenómeno que combina el clima extremo y la estética: las esculturas de hielo y nieve que se forman naturalmente por el viento. En las regiones polares y de alta montaña, los vientos constantes y fuertes, junto con el proceso de sublimación, esculpen la nieve en formas geométricas increíbles. Las nieves penitentes son un ejemplo espectacular. Son cuchillas de hielo puntiagudas o columnas que se forman en campos de nieve o glaciares a gran altitud, principalmente en los Andes. Pueden variar desde unos pocos centímetros hasta varios metros de altura y siempre apuntan hacia el sol. La formación de las nieves penitentes se debe a una retroalimentación entre la radiación solar y la sublimación. La luz del sol incide de manera desigual sobre una superficie nevada. Las pequeñas depresiones en la superficie concentran más la radiación solar. Esto provoca una sublimación más rápida del hielo en las depresiones, creando un patrón de valles y picos. La curvatura de los picos concentra la luz en la parte inferior de los valles, acelerando la sublimación allí también, haciendo que los valles se profundicen y los picos se acentúen. Es una autoorganización de la superficie impulsada por el sol y la termodinámica, resultando en paisajes surrealistas. Otro fenómeno de escultura eólica es el sastrugi. Son crestas afiladas e irregulares en la superficie de la nieve, formadas por la erosión y la deposición del viento. El viento recoge los cristales de nieve y los deposita en la cara de sotavento de los obstáculos o imperfecciones, creando esas formas onduladas y ásperas que a menudo hacen que el esquí o la caminata sean extremadamente difíciles. El sastrugi es una evidencia visual del poder del viento en la remodelación de la nieve, y el análisis de su orientación puede indicar la dirección predominante de los vientos dominantes. Vayamos al ámbito de la ciencia espacial y la nieve. La investigación sobre la nieve y el hielo en la Tierra
tiene aplicaciones directas en la exploración de otros planetas y lunas. La composición del hielo y la nieve en cuerpos como la Luna, Marte o las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, es un objetivo clave. Por ejemplo, en Europa se cree que hay un vasto océano de agua líquida bajo una gruesa corteza de hielo. La textura de la superficie de hielo de Europa, con sus fracturas y crestas, es estudiada por los criólogos, científicos del hielo, terrestres, buscando análogos en los campos de hielo terrestre para entender la dinámica de las capas de hielo extraterrestres. El estudio de la formación de cristales en atmósferas de metano o dióxido de carbono en Titán y Marte se basa directamente en los principios de nucleación que aprendimos al inicio de nuestra charla. La nieve, o el hielo en general, también es un factor en el estudio de la astrobiología. Se considera que la presencia de hielo de agua, ya sea en forma de nieve en una atmósfera o como corteza en una luna, es un indicador fundamental para la posible existencia de vida. La nieve en la Tierra proporciona un excelente análogo para estudiar la vida en condiciones extremas de frío, lo que nos ayuda a diseñar experimentos para buscar vida en mundos helados. Las bacterias y otros microorganismos que sobreviven en el hielo antártico y en la nieve de alta montaña nos enseñan sobre la resiliencia de la vida bajo estrés criogénico. Por último, consideremos un fenómeno climático menos conocido, la nieve del desierto. Si bien asociamos la nieve con climas fríos y húmedos, los desiertos pueden tener nevadas raras pero significativas. El desierto de Atacama en Chile o el Sáhara son ejemplos de regiones que ocasionalmente experimentan nevadas. Esto ocurre cuando masas de aire extremadamente frío y húmedo se encuentran y se elevan en áreas de alta elevación dentro del desierto. Aunque la precipitación total es muy baja, cuando ocurre en forma de nieve, el contraste con el paisaje árido y rojo crea una imagen visual sorprendente. El impacto es hidrológico, pues el derretimiento lento de esa nieve, aunque poca, puede ser vital para las especies vegetales adaptadas a la escasez de agua. Hemos cubierto el pelo de hielo biológico, la peligrosa ingeniería de las tormentas de hielo y las complejas matemáticas de la medición de la nieve. Nuestro viaje por este universo de agua congelada se profundiza a cada paso, revelando capas de ciencia en lo que parecía ser solo un paisaje blanco. El manto blanco que cubre el mundo es un laboratorio natural que aún esconde secretos. Hemos explorado la belleza cristalina, la furia de las ventiscas y las formas más curiosas del hielo. Ahora es momento de que dirijamos nuestra atención a las propiedades físicas extremas de la nieve y el hielo y su sorprendente influencia en la biología a nivel microscópico. Uno de los aspectos más intrigantes de la nieve y el hielo es su relación con el color. Ya discutimos el hielo azul, pero ¿qué hay de la nieve que no es blanca? La nieve tiene la capacidad de albergar vida que altera su apariencia de forma espectacular. Me refiero a la nieve sandía o nieve roja, un fenómeno que se observa en las regiones de alta montaña y polares durante el verano. Esta nieve tiene un tono rosado o rojizo y si te acercas, emana un ligero olor a sandía o melón. La explicación es puramente biológica. Está causada por una especie de alga verde microscópica llamada Chlamydomonas nivalis. Estas algas viven en la nieve y el hielo. Durante la primavera y el verano, cuando las condiciones se vuelven ligeramente más cálidas y la nieve tiene una película de agua líquida, las algas florecen. Para protegerse de la intensa radiación ultravioleta del sol, que es particularmente fuerte en altitudes elevadas, estas algas producen un pigmento carotenoide secundario de color rojo brillante, conocido como astaxantina. La astaxantina actúa como un protector solar natural para las algas. Cuando hay miles de millones de estas algas por metro cuadrado, tiñen la nieve de un color rosado o rojo visible. Este fenómeno no es solo una curiosidad estética, también tiene implicaciones en el albedo. El color rojo reduce la reflectividad de la nieve, haciendo que absorba más calor solar y se derrita más rápido, creando un bucle de retroalimentación de derretimiento. Otro aspecto biológico crucial que involucra a la nieve es la criopreservación. Los científicos han aprendido de la naturaleza observando cómo ciertos organismos sobreviven a temperaturas bajo cero. El hielo es el enemigo de la vida celular porque, cuando el agua se congela, se expande y los cristales de hielo puntiagudos pueden perforar las membranas celulares matando al organismo. Sin embargo, algunos animales, como las ranas de la madera,
han evolucionado estrategias increíbles. Las ranas de la madera producen grandes cantidades de glucosa o glicerol en sus células cuando el invierno se acerca. Estos compuestos actúan como crioprotectores o anticongelantes naturales. Al inundar las células con estas sustancias, reducen el punto de congelación del fluido intracelular y limitan la formación de cristales de hielo grandes y dañinos. Permiten que se congele el fluido extracelular, pero mantienen el fluido vital dentro de las células en estado líquido o vitrificado. La rana, aunque está clínicamente congelada, sin latidos, sin respiración, puede revivir cuando la temperatura sube. Es la termodinámica y la bioquímica trabajando en conjunto para suspender la vida. Cambiando al lado extremo de la física, consideremos el fenómeno de la hielo sex y otras fases de hielo. El hielo que conocemos, el cristalino que forma los copos y los glaciares, es la fase INO-H, H de hexagonal. Pero el agua congelada es uno de los materiales más polimórficos que existen. Bajo diferentes condiciones de temperatura y presión, puede formar más de 19 estructuras cristalinas distintas. El hielo sex, por ejemplo, se forma a alta presión, alrededor de 6.000 veces la presión atmosférica normal, pero a temperaturas relativamente altas, cercanas a 0°C. Lo sorprendente de estas fases de hielo exóticas es que pueden ser más densas que el agua líquida, desafiando la característica más famosa del hielo terrestre, que es flotar. Estas formas de hielo de alta presión son teóricamente importantes para entender la composición interna de las lunas heladas gigantes del sistema solar, como Ganímedes o Calisto, donde la inmensa presión gravitacional puede crear capas de hielo sex y Ceti, e incluso el hielo X superdenso en sus núcleos. La nieve y el hielo, a la escala cósmica, son mucho más complejos de lo que podríamos imaginar en un entorno terrestre. Volviendo a la atmósfera, la nieve es crucial en el ciclo del yodo. ¿Sabías que los cristales de hielo juegan un papel en la química del aire que afecta a la salud humana? El yodo es un elemento esencial, y las regiones costeras tienen una fuente constante a través de aerosoles marinos. Sin embargo, la nieve tiene la capacidad de capturar compuestos orgánicos que contienen yodo del aire y concentrarlos. Cuando la nieve se sublima o se derrite, puede liberar estos compuestos. Recientemente, los científicos han descubierto que la nieve en el Ártico actúa como un reservorio de yodo. Cuando se libera, el yodo puede participar en reacciones que destruyen el ozono troposférico, ozono de bajo nivel, afectando la calidad del aire. Es una compleja red de retroalimentación entre la química de la nieve, la biología marina que produce los compuestos de yodo y la química atmosférica. Hablemos ahora de la nieve en la historia de la ciencia. La nieve fue fundamental para el trabajo de Johannes Kepler, el famoso astrónomo. En 1611, Kepler escribió un breve tratado titulado Strena seu de nives hexangula, un regalo de Año Nuevo, o sobre la nieve hexagonal, donde especulaba sobre la forma hexagonal de los copos. Aunque no pudo explicarlo con la comprensión moderna de la química del agua, fue el primero en postular que la forma se debía a la necesidad geométrica de las diminutas partículas que componen el copo. Es un hito en la cristalografía y demuestra cómo la observación de la naturaleza, incluso en un copo que cae, puede conducir a profundas ideas científicas. Kepler no solo estudió los planetas, también fue uno de los primeros nivólogos. Pasando a la meteorología, profundicemos en las nubes de siembra o modificación del clima. Durante décadas, los científicos han intentado manipular el clima invernal, intentando aumentar la cantidad de nieve que cae en ciertas regiones, particularmente para aumentar las reservas de agua. Esta práctica, conocida como siembra de nubes, implica introducir sustancias en las nubes para fomentar la nucleación del hielo. El agente de siembra más común es el yoduro de plata, AgI. El yoduro de plata tiene una estructura cristalina que es notablemente similar a la del hielo. Cuando se inyectan finas partículas de AgI en nubes sobrefundidas, actúan como núcleos de hielo muy eficientes, animando a las gotas de agua sobrefundida a congelarse y formar cristales de nieve. Esto puede aumentar la eficiencia de la precipitación de la nube. Sin embargo, la efectividad real y la cuantificación de cuánto aumenta la nevada es un tema de debate científico continuo. Demostrar que la nevada adicional es resultado de la siembra y no de procesos naturales es un desafío estadístico considerable, pero la física detrás de la nucleación artificial es sólida. Consideremos un fenómeno de la nieve que afecta directamente a la geografía de las carreteras, los bancos de nieve o ventisqueros.
Estos montones masivos y desiguales de nieve a menudo se forman junto a carreteras, muros o en el lado de sotavento de cualquier obstáculo. Su formación es un problema de la dinámica de fluidos del viento sobre una superficie de partículas. El viento acelera alrededor de un obstáculo y a medida que pasa sobre él, la velocidad del viento disminuye justo detrás del obstáculo. Cuando el aire se ralentiza, ya no puede transportar eficientemente las partículas de nieve y éstas se depositan en esa zona de calma relativa. Los ventisqueros son el resultado de este proceso de desaceleración y deposición. Los ingenieros diseñan cercas de nieve no para bloquear la nieve, sino para crear deliberadamente una zona de desaceleración del viento antes de que la nieve llegue a la carretera. Al depositar la nieve en el campo, la cerca protege la carretera misma. Es un uso inteligente de la física del viento para la infraestructura invernal. La nieve también nos lleva a un viaje a través de la historia de la fotografía. El copo de nieve fue uno de los primeros objetos microscópicos en ser fotografiado. El crédito por las primeras y más famosas microfotografías de copos de nieve se lo lleva Wilson Snowflake Bentley, un granjero de Vermont, Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Bentley desarrolló una técnica laboriosa para capturar y fotografiar miles de cristales individuales durante más de 50 años, probando empíricamente la singularidad de cada copo. Su trabajo, aunque a menudo era ignorado por la comunidad científica de la época, sentó las bases para la comprensión pública de la belleza microscópica de la nieve y sigue siendo un testimonio de la dedicación de un observador natural autodidacta. Finalmente, hablemos de la ecología del suelo nevado. La capa de nieve no solo aísla, sino que también afecta a la composición de la vida en el suelo. El derretimiento estacional de la nieve proporciona una oleada de humedad y nutrientes al suelo, lo que es vital para el despertar de la vida vegetal. En las regiones forestales, la forma en que la nieve se distribuye y se derrite puede influir en la supervivencia de las semillas y en el patrón de crecimiento de los árboles. Además, la capa de nieve afecta a los ciclos de nutrientes, como el nitrógeno, al limitar el intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera. La nieve crea un entorno único para los microbios del suelo, que permanecen activos a temperaturas ligeramente bajo cero. Es un ecosistema completo, que funciona bajo el aislamiento blanco, una zona de hibernación biológica y química. Hemos tocado el hielo teñido de alga roja, la magia de la criopreservación, la densidad del hielo de alta presión y la meteorología del yoduro de plata. En nuestro siguiente segmento nos centraremos en la nieve en el espacio y en la física de los grandes icebergs. Hemos navegado por la biología de la nieve roja y las raras fases del hielo bajo presión extrema. Ahora vamos a expandir nuestra perspectiva mirando hacia el cosmos para entender la presencia de nieve fuera de la Tierra y regresando a nuestro planeta, exploraremos la majestuosa y peligrosa ciencia de los icebergs y témpanos. La presencia de nieve en el espacio es un concepto que nos obliga a redefinir lo que entendemos por nieve. Si la nieve terrestre es la cristalización del agua, la nieve cósmica es la cristalización de cualquier compuesto volátil en condiciones de frío extremo. En el sistema solar y más allá, encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, en Marte, la delgada atmósfera y las temperaturas gélidas permiten que caiga nieve compuesta de dos materiales distintos. Ya mencionamos el hielo de agua, que es la forma más común en sus casquetes polares. Pero también en invierno, la atmósfera se vuelve lo suficientemente fría para que el dióxido de carbono se congele y caiga como nieve de hielo seco. Esta nieve se sublima rápidamente al calentarse, contribuyendo a la dramática dinámica estacional del planeta rojo. El caso de Titán, la luna más grande de Saturno, es aún más exótico. Titán tiene una atmósfera densa y está tan lejos del Sol que sus temperaturas superficiales rondan los 179 C. En estas condiciones, el metano, que en la Tierra es un gas, se comporta como el agua. Existe en estado líquido, sólido y gaseoso. Hay ríos y lagos de metano líquido, y se cree que hay nubes de metano que producen nieve de metano. Esta nieve, que probablemente tiene una estructura cristalina diferente a la del agua, pero que sigue el mismo principio de nucleación, cubre paisajes que son los análogos criogénicos de los desiertos y montañas terrestres. La nieve en Titán no es H2O, sino CH4, y su estudio nos enseña que los principios de la cristalografía son universales. Incluso en los cometas, la nieve juega un papel. Un cometa es fundamentalmente una bola de nieve sucia,
una mezcla de hielo de agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco y polvo cósmico. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca la sublimación de estos hielos. El gas y el polvo liberados forman la espectacular coma y la cola que observamos. La nieve, en este contexto, es la materia prima fundamental de la que se formaron los planetas exteriores y que viaja a través del sistema solar. Regresando al entorno marino, la nieve es el origen de los icebergs. Un iceberg es un fragmento de hielo de agua dulce que se ha desprendido de un glaciar o de una plataforma de hielo y que flota en mar abierto. La transición de nieve a hielo glacial y luego a iceberg es un ciclo largo y continuo. Un iceberg puede tener cientos o incluso miles de años, conteniendo el aire y los registros climáticos de épocas pasadas. La propiedad física más famosa del iceberg es que solo alrededor del 10% de su masa total es visible sobre la superficie del agua, lo que da origen a la conocida metáfora. Esto se debe a la diferencia de densidad entre el hielo y el agua de mar. El agua dulce congelada, el hielo glacial, es menos densa que el agua líquida. Además, el agua de mar es más densa que el agua dulce, debido a su contenido de sal. Esta diferencia de densidad asegura que la mayor parte del volumen del iceberg permanezca sumergida, lo que plantea un peligro evidente para la navegación. Existen varios tipos de icebergs. Los icebergs tabulares son grandes, planos y tienen lados verticales empinados. Estos se forman por el desprendimiento de las grandes plataformas de hielo, como las de la Antártida. Los icebergs no tabulares toman formas más irregulares, a menudo resultado del desprendimiento de los glaciares alpinos o de la desintegración de icebergs tabulares. La ciencia detrás de la forma y la estabilidad de un iceberg se relaciona con la tensión de cizallamiento y la flotación hidrostática. El punto en el que el hielo se fractura, conocido como parto glacial, es un evento sísmicamente detectable y es una parte fundamental de la dinámica de la capa de hielo. Los icebergs no son estáticos. Se mueven impulsados por las corrientes oceánicas y los vientos. La mayoría de su masa está sumergida, por lo que las corrientes oceánicas tienen una influencia mucho mayor en su trayectoria que el viento. Los científicos que monitorean los icebergs utilizan boyas GPS y satélites para rastrear su movimiento, no solo para la seguridad marítima, sino también para estudiar la circulación oceánica. Un iceberg que se derrite lentamente en el océano libera grandes cantidades de agua dulce y fría, lo que puede influir en la salinidad y la temperatura del agua de mar circundante. Hablemos de un impacto más curioso de los icebergs: el polvo y el hierro. Los icebergs contienen polvo de roca y sedimentos que fueron raspados del continente por el glaciar. Al derretirse, liberan este material en el océano. Este polvo contiene hierro, un micronutriente esencial que a menudo es escaso en grandes partes del océano. La liberación de hierro puede estimular el crecimiento del fitoplancton, organismos vegetales microscópicos, en el océano austral. El fitoplancton consume dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, por lo que los icebergs actúan indirectamente como un factor que influye en el ciclo global del carbono. Otro fenómeno ligado al derretimiento de la nieve y el hielo son los nieblas de vapor. Si has estado cerca de un lago o río muy frío, en un día muy frío, habrás visto lo que parece ser humo que se eleva del agua. Esta niebla ártica se forma cuando el aire superficial frío y seco se mueve sobre el agua, que es significativamente más cálida. El agua caliente se evapora rápidamente hacia el aire frío. A medida que el aire húmedo y cálido se mezcla con el aire frío, se enfría hasta el punto de rocío y el vapor se condensa rápidamente en diminutas gotas de agua, formando una niebla densa. Es una demostración de la transferencia de calor latente y la condensación en la interfaz entre el hielo y el agua. Exploremos un aspecto menos obvio de la nieve: la electricidad estática. Las tormentas de nieve, a diferencia de las tormentas de lluvia, pueden generar relámpagos de nieve. Si bien es mucho menos común y generalmente menos intenso que un rayo de verano, se produce por el mismo mecanismo de separación de cargas eléctricas dentro de la nube. En una nube de nieve, la fricción y las colisiones entre diferentes tipos de partículas de hielo, cristales, graupel y gotitas sobrefundidas, hacen que las partículas más ligeras se carguen positivamente y se eleven, mientras que las más pesadas se cargan negativamente y descienden. Esta separación de cargas crea un campo eléctrico que, cuando se vuelve lo suficientemente fuerte, se descarga en forma de rayo. Es un espectáculo meteorológico raro
que demuestra que la física de la electricidad y la fricción opera incluso en el ambiente frío y aparentemente tranquilo de una nevada. La nieve, también, tiene una conexión con la geofísica al influir en la velocidad de rotación de la Tierra. Esta es una idea que realmente te hará volar la cabeza. La nieve y el hielo representan una transferencia masiva de agua desde los océanos a los continentes y las plataformas de hielo. Este cambio en la distribución de la masa tiene un efecto minúsculo pero mensurable en el momento de inercia del planeta, similar a un patinador que extiende sus brazos para reducir su velocidad de giro. El derretimiento estacional o a largo plazo de los casquetes polares devuelve el agua a los océanos, redistribuyendo la masa hacia el ecuador, lo que, por la ley de conservación del momento angular, tiende a ralentizar minúsculamente la rotación de la Tierra, alargando el día por una fracción de milisegundo. Los científicos pueden medir estos cambios utilizando sofisticados sistemas de satélites y geodesia, y la acumulación o pérdida de nieve y hielo son actores principales en estas sutiles variaciones. Finalmente, hablemos de la ingeniería de rescate y supervivencia en la nieve. En el caso de una avalancha, la supervivencia depende de comprender la estructura del manto nivoso. Las personas enterradas bajo la nieve sufren rápidamente de hipoxia, falta de oxígeno, y luego hipotermia. Los equipos de rescate utilizan radares de penetración terrestre, GPR, y sensores de calor para localizar víctimas. El GPR puede detectar anomalías en la densidad de la nieve, como el cuerpo humano, que es mucho más denso. Además, los transceptores de avalancha que usan los esquiadores funcionan bajo el principio del electromagnetismo, emitiendo una señal de radio que los rescatistas pueden rastrear, lo que demuestra cómo la física pura se convierte en una herramienta de supervivencia. Nuestra inmersión en la ciencia de la nieve nos ha llevado desde la cristalografía microscópica hasta los confines de nuestro sistema solar. Ahora, es momento de abordar un aspecto esencial y a menudo malentendido: la geopolítica del hielo y la nieve, y cómo este recurso congelado está redefiniendo las relaciones internacionales y la economía global, además de explorar fenómenos poco comunes como la nieve sucia. El Ártico y la Antártida, cubiertos por vastas extensiones de nieve y hielo, no son solo paisajes remotos, son zonas de intensa actividad científica y tensiones políticas. El derretimiento acelerado de la nieve y el hielo, impulsado por el cambio climático, está abriendo nuevas rutas marítimas. El Paso del Noroeste, una ruta históricamente intransitable a través del archipiélago ártico canadiense, se está volviendo navegable durante más meses al año. Esta apertura tiene enormes implicaciones económicas, ya que acorta drásticamente la distancia de envío entre Europa y Asia. Las naciones con costas árticas, como Rusia, Canadá y Estados Unidos, están redefiniendo sus reclamaciones territoriales y sus estrategias militares en respuesta a este deshielo. La geopolítica del hielo se centra en el acceso a los recursos naturales que quedan expuestos por el retroceso de la nieve. Se estima que una parte significativa de las reservas mundiales de petróleo, gas natural y minerales sin explotar se encuentra bajo el lecho marino ártico, hasta ahora cubierto por hielo permanente. La nieve, en este sentido, ha actuado históricamente como una barrera protectora contra la explotación. Su retirada está desencadenando una carrera por el dominio y el acceso a estos recursos, un juego de poder influenciado directamente por la termodinámica del agua congelada. En un contexto diferente, hablemos del fenómeno de la nieve sucia o hielo negro. Aunque ya cubrimos el hielo negro en carreteras, aquí nos referimos a la nieve que contiene partículas oscuras. Este tipo de nieve es vital para la ciencia climática. La presencia de hollín, partículas de carbón negro, polvo mineral o cenizas volcánicas en la nieve reduce drásticamente su albedo, haciendo que la nieve absorba mucha más luz solar. Este efecto se llama efecto albedo de la nieve sucia. Es una fuerza de calentamiento muy potente. Piensa en ponerte una camiseta negra en un día soleado versus una blanca. La negra absorbe calor. De manera similar, la nieve oscura absorbe energía, se calienta más rápido y se derrite antes. El derretimiento de la nieve sucia expone el suelo oscuro subyacente o el agua del océano, lo que reduce aún más el albedo y acelera aún más el calentamiento. Es un bucle de retroalimentación climática amplificador. Los científicos estudian la fuente de estas partículas de carbón negro, que a menudo provienen de incendios forestales, emisiones industriales y la quema de biomasa, para entender y mitigar este impacto.
Vamos a adentrarnos en la criosismología y los glacier quakes. Anteriormente hablamos de criosismos, pero a una escala mucho mayor, los glaciares pueden generar terremotos detectables. Los glacier quakes son eventos sísmicos que se producen cuando grandes masas de hielo, a menudo en el margen de un glaciar que se mueve muy rápido, se deslizan y se fracturan violentamente. Estos sismos glaciales son más comunes en Groenlandia. Un estudio impactante demostró que la frecuencia de estos eventos está aumentando con el tiempo, lo que se correlaciona con el aumento de la temperatura del aire y el derretimiento del hielo. Se cree que la causa principal es el agua de deshielo que se filtra a través de las grietas del glaciar hasta su base. Este agua actúa como un lubricante, aumentando la velocidad de deslizamiento y, por lo tanto, la inestabilidad. Los sismos glaciales son una señal auditiva y sísmica de que los grandes depósitos de nieve y hielo están respondiendo dinámicamente al calentamiento global. Ahora, pasemos a la ingeniería del almacenamiento de hielo y nieve. Las culturas antiguas, como los persas, desarrollaron técnicas complejas para almacenar hielo y nieve durante los meses de invierno para usarlo en verano. Los yakchales en Irán son estructuras abovedadas y cónicas diseñadas inteligentemente. Utilizaban la radiación nocturna para enfriar el agua y la protegían con muros de barro gruesos y aislantes. En la actualidad, esta idea se ha modernizado en el concepto de almacenamiento estacional de nieve. En algunas ciudades y comunidades en países nórdicos, la nieve que se recoge en invierno se almacena deliberadamente bajo una capa gruesa de virutas de madera o acerrín aislante. A pesar de los meses de verano, una gran parte de esta nieve sobrevive y se utiliza en el otoño para hacer la primera nieve artificial de la temporada en las pistas de esquí, lo que reduce la necesidad de utilizar cañones de nieve cuando la temperatura aún no es lo suficientemente fría. Es la termodinámica aplicada a la economía de la energía. Hablemos de una curiosidad óptica más rara: el efecto Blue Hour en la nieve. La hora azul es el periodo de crepúsculo justo antes del amanecer o después del atardecer. Durante este tiempo, la luz solar indirecta es dispersada por la atmósfera. La nieve fresca, que ya tiene una alta reflectividad, tiende a amplificar esta luz ambiental. Debido a que la atmósfera dispersa la luz azul de manera más efectiva que el rojo, la iluminación dominante en la hora azul es precisamente el azul. La nieve actúa como una gigantesca pantalla de proyección, reflejando ese tinte ambiental y haciendo que el paisaje entero adquiera un tono azul profundo e intenso. Este efecto es especialmente notable en fotografía y es una manifestación visual de la dispersión de Rayleigh amplificada por la reflexión de la nieve. La nieve también nos enseña sobre la resiliencia biológica a las heladas. Anteriormente hablamos de las ranas de la madera, pero existe un concepto llamado invernación o dormancia en las plantas. Muchas plantas, para sobrevivir al invierno y al peso de la nieve, acumulan azúcares y otros solutos en sus células. Esto no solo actúa como un anticongelante, sino que también les permite resistir el estrés de la desecación. La capa de nieve, al protegerlas del viento seco y las fluctuaciones extremas de temperatura, ayuda a prevenir la pérdida de agua a través de la transpiración, un riesgo que es tan letal para las plantas en invierno como la congelación misma. La nieve es, por lo tanto, un amortiguador hidrológico y térmico esencial para la supervivencia de la flora de alta latitud. Consideremos las implicaciones de la nieve en la telecomunicación. Las grandes nevadas y especialmente las tormentas de hielo pueden interrumpir las señales de radio y satélite. Esto se debe a la atenuación de la señal causada por el agua. La nieve mojada o el hielo son muy eficaces para absorber y dispersar las microondas utilizadas en la comunicación por satélite. Cuando la nieve se acumula en el plato de una antena parabólica, la densidad del agua en la nieve húmeda crea una barrera física que reduce drásticamente la potencia de la señal recibida. Los ingenieros de telecomunicaciones diseñan sistemas con márgenes de desvanecimiento suficientes y a menudo utilizan calentadores en las antenas para evitar esta acumulación de nieve y hielo. Es un problema de física de materiales y propagación de ondas. Finalmente, hablemos de la datación de la nieve. Al igual que los núcleos de hielo nos proporcionan un registro histórico, las capas de nieve estacionales contienen información temporal. Los científicos pueden utilizar la datación por isótopos estables del agua, como el oxígeno 18 y el deuterio, para determinar la época del año en que cayó la nieve.
La composición isotópica del agua varía con la temperatura a la que se forma la nieve. La nieve formada en condiciones más frías tiene una composición isotópica más ligera que la formada en condiciones más cálidas. Esta técnica permite a los investigadores reconstruir los patrones de temperatura estacionales y la historia de las tormentas, proporcionando un cronograma detallado de los procesos atmosféricos y climáticos. La nieve es, literalmente, un reloj isotópico. Hemos viajado desde la compleja microfísica de un solo copo hasta la macrociencia de la geopolítica y la rotación planetaria. Ahora, dirijamos nuestra atención a uno de los fenómenos más dramáticos y destructivos que la nieve puede causar: las avalanchas, y la ciencia precisa que se utiliza para predecir, gestionar y mitigar este colapso masivo. Una avalancha es un rápido flujo de nieve por una pendiente. A menudo pensamos en ellas como grandes masas de nieve que ruedan, pero la realidad física es mucho más compleja y se divide en varios tipos. La más peligrosa y común es la avalancha de placa. Este tipo se produce cuando una capa de nieve rígida y bien cohesionada, llamada placa de nieve, se desliza sobre una capa de nieve subyacente que es mucho más débil e inestable. Imagina un pastel donde la capa superior es fuerte, pero la capa inferior es blanda y suelta. La inestabilidad de la placa se genera típicamente por las capas débiles de nieve que mencionamos antes, la escarcha de profundidad, cristales grandes y sueltos, o la nieve que se ha metamorfoseado y perdido sus enlaces cristalinos. Cuando se aplica una tensión adicional, ya sea por el peso de la nieve recién caída, un esquiador o un cambio repentino de temperatura, el enlace en la capa débil se rompe. La fractura se propaga increíblemente rápido, a menudo a cientos de kilómetros por hora, y la placa se desprende como una unidad. Es una falla de material a escala masiva. Otro tipo es la avalancha de nieve suelta o slough. Esta es menos peligrosa ya que comienza en un punto, generalmente en la superficie, y se expande en forma de cono a medida que desciende arrastrando más nieve suelta. A diferencia de la avalancha de placa, no involucra una falla catastrófica de una capa cohesionada. Pero la más espectacular, aunque rara, es la avalancha de polvo. Esta ocurre cuando la placa de nieve se desliza y se atomiza en una gigantesca nube de finas partículas de nieve. Esta nube es una suspensión de partículas en el aire que puede viajar a velocidades extremas, a veces superando los 300 km por hora. Lo peligroso de una avalancha de polvo no es solo el impacto físico, que puede ser devastador, sino la onda de presión que genera y la asfixia. La nube de polvo puede viajar por el valle y llenar los pulmones de la víctima con una fina nieve en suspensión. Es un ejemplo de un flujo granular y la dinámica de fluidos en acción. La predicción de avalanchas es una ciencia rigurosa que combina meteorología, física de la nieve y estadística. Los profesionales, llamados nivólogos o pronosticadores de avalanchas, utilizan herramientas sofisticadas. Una de ellas es la prueba de compresión y la prueba de pala extendida, donde cortan columnas de nieve de la capa superficial hasta el suelo para examinar la estructura de las capas. Al aplicar fuerza a estas columnas, pueden identificar la ubicación y la fuerza de las capas débiles. También utilizan datos meteorológicos para evaluar los factores desencadenantes. Los 3 factores más importantes que aumentan el riesgo de avalancha son la tasa de nevada, cuánta nieve nueva cae por hora, el viento, que puede formar placas de nieve rápidamente, y el aumento rápido de la temperatura, que puede debilitar las capas o crear agua lubricante. El viento es particularmente engañoso, ya que puede transportar nieve de un lado de la montaña y depositarla en el lado de sotavento, creando una placa de nieve gruesa y peligrosa sobre una capa débil sin que se haya producido una gran nevada general. Pasemos a las técnicas de mitigación y control. En muchas estaciones de esquí y pasos de montaña, la prevención activa de avalanchas es fundamental. Esto a menudo implica el uso deliberado de explosivos para desencadenar avalanchas de forma segura en momentos controlados, eliminando el peligro antes de que se acumule demasiada tensión. Al provocar una avalancha pequeña y controlada, se evita el riesgo de una avalancha mucho mayor y catastrófica que podría ocurrir de forma natural. En términos de infraestructura permanente, los ingenieros utilizan una variedad de estructuras para proteger las áreas habitadas y las carreteras. Los paravalanchas son grandes estructuras de malla o muros construidos en la zona de inicio de la avalancha,
para mantener la nieve en su lugar. Las galerías para vientos o túneles de nieve se construyen sobre las carreteras en áreas de riesgo para permitir que la avalancha fluya por encima de ellas. Finalmente, los muros deflectores y los montículos de frenado en la zona de depósito están diseñados para ralentizar y dispersar la masa de nieve antes de que llegue a una zona crítica. Hablemos de un fenómeno que parece un engaño visual, pero es real: los rollos de nieve o snow rollers. Son cilindros de nieve que parecen haber sido hechos a mano, a menudo con un centro hueco, que se forman cuando trozos de nieve se desprenden y ruedan por una pendiente, acumulando material a su alrededor, de forma similar a cómo se forma una bola de nieve. La formación de rollos de nieve requiere una combinación inusual y precisa de factores meteorológicos. Una capa de nieve superficial que esté lo suficientemente húmeda y lo suficientemente cerca del punto de congelación para ser cohesiva, para que se pegue, pero no tan compacta que no se pueda desprender. Además, la capa de nieve subyacente debe ser helada o crujiente para evitar que el rollo se pegue al suelo. Por último, se necesita un viento o una pendiente suave para iniciar el movimiento de rodadura. La fragilidad mecánica de la nieve, combinada con la física del rodamiento, es lo que permite que la capa exterior se acumule a medida que el cilindro avanza. Es un ejemplo de una autoorganización mecánica de la nieve bajo fuerzas naturales. Otro fenómeno óptico que vale la pena mencionar es la niebla de hielo o polvo de diamante. Esto ocurre en condiciones de frío extremo y aire muy limpio. El aire se satura de humedad y se forman pequeños cristales de hielo, que son esencialmente copos de nieve minúsculos y dispersos, muy cerca del suelo. Estos cristales flotantes son los que causan los bellos fenómenos ópticos de los halos solares o lunares que ya describimos. La niebla de hielo es importante porque, a pesar de que parece solo una neblina, se clasifica técnicamente como precipitación, porque los cristales caen lentamente al suelo. Es una forma de nevada muy ligera, pero es un indicador de que el aire ha alcanzado la saturación de humedad a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Finalmente, toquemos el tema de la interacción nieve-ruido. La nieve tiene un efecto peculiar en la acústica de un paisaje invernal. La nieve recién caída es muy porosa, con una gran cantidad de aire atrapado entre los cristales. Esta estructura porosa es un excelente absorbedor de sonido. Cuando el sonido viaja, las ondas se dispersan y son absorbidas por las cavidades de aire dentro de la nieve. Esto crea el famoso silencio invernal, donde el paisaje parece amortiguado y los sonidos se sienten sofocados. Sin embargo, si la nieve se compacta y se congela, formando una corteza dura, la superficie se convierte en un excelente reflector de sonido, lo que puede hacer que el sonido viaje más lejos y con más claridad, un fenómeno que los cazadores y exploradores a menudo notan. La nieve cambia el paisaje no solo visualmente, sino también acústicamente, dependiendo de su densidad. Hemos llegado a la fase final de nuestro exhaustivo recorrido por el mundo de la nieve. Después de haber explorado su nacimiento microscópico, su impacto geológico y sus fenómenos más raros, cerraremos nuestro análisis con la ciencia del clima futuro en relación con la nieve y la importancia de este elemento en el ciclo global del agua. Dirijamos nuestra mirada al futuro, la predicción de la cubierta de nieve a largo plazo. Los modelos climáticos son herramientas esenciales para pronosticar cómo la distribución y duración del manto nivoso cambiarán en las próximas décadas. La tendencia general es clara: la reducción de la duración de la cubierta de nieve y la disminución del equivalente de agua de nieve, SRVE, en muchas regiones. En las latitudes medias y bajas, donde las temperaturas invernales suelen estar cerca del punto de congelación, un ligero aumento de la temperatura tiene un efecto desproporcionado. La precipitación que antes era nieve ahora cae como lluvia. Esto impacta directamente a los ecosistemas y a los sistemas de abastecimiento de agua que dependen del deshielo lento de la nieve primaveral. En contraste, en las regiones polares y en las cumbres de las montañas más altas, el aumento inicial de la temperatura puede, paradójicamente, llevar a un aumento localizado de la nevada. Esto se debe a que un aire ligeramente más cálido puede contener mucha más humedad. Si la temperatura se mantiene lo suficientemente fría para la precipitación en forma de nieve, una atmósfera más húmeda significa nevadas más intensas. Sin embargo, a largo plazo, incluso estas regiones experimentarán un derretimiento acelerado. La ciencia de la nieve se está convirtiendo en gran medida en la ciencia del derretimiento de la nieve, y la precisión de los modelos
es crucial para la planificación de recursos. Un factor de preocupación que ha surgido en la investigación reciente es la erosión acelerada en las regiones montañosas a medida que la nieve desaparece. La nieve no es solo una fuente de agua, es una cubierta protectora. La capa de nieve aísla el suelo de las fluctuaciones de temperatura y el viento y evita el ciclo rápido de congelación y deshielo que provoca la desintegración física de la roca, crioturbación. Cuando la capa de nieve se vuelve más delgada o más efímera, el suelo y la roca quedan expuestos a ciclos de congelación y descongelación más intensos, lo que puede acelerar la meteorización de las rocas y la erosión del suelo, afectando la estabilidad de las laderas y los ecosistemas alpinos. Consideremos un fenómeno que cierra el círculo con nuestra discusión inicial sobre la cristalografía, la formación del hielo en células vivas en la naturaleza. Aunque discutimos la criopreservación biológica, la formación de cristales de hielo es la causa directa del daño. El hielo puede crecer de dos maneras en un organismo. La congelación extracelular ocurre fuera de la célula y es menos dañina, ya que la célula simplemente se deshidrata al transferir agua al hielo. La congelación intracelular, donde se forma hielo dentro de la célula, es casi siempre letal, porque los cristales perforan las membranas. La línea de investigación de la criobiología se centra en cómo la naturaleza controla la nucleación del hielo para que la congelación se limite a la zona menos dañina, la extracelular. Los organismos que hibernan o tienen estrategias de tolerancia a la congelación han desarrollado mecanismos de control de la nucleación para dictar dónde y cuándo se forma el hielo, un nivel de manipulación de la física cristalina asombroso. Ahora, un último vistazo a la ingeniería de la nieve en el contexto de la creación de estructuras. Hablamos de iglús, pero la nieve y el hielo han inspirado estructuras aún más grandes. Los hoteles de hielo son un ejemplo de arquitectura efímera, donde la materia prima es la nieve compactada y el hielo puro. La nieve se rocía sobre grandes moldes y se deja endurecer. La propiedad aislante de la nieve, aunque imperfecta, es suficiente para mantener la temperatura interior por debajo del punto de congelación, pero significativamente más cálida que el exterior. Es una proeza de la ingeniería térmica, donde la diferencia de temperatura es mantenida por el material mismo. La nieve es un depósito de memoria no solo climática, sino también de materiales radioactivos. Las pruebas nucleares atmosféricas realizadas a mediados del siglo XX liberaron isótopos radioactivos en la atmósfera. Estos isótopos fueron capturados por la nieve y ahora están enterrados en las capas de los glaciares y las capas de hielo polar. Los científicos pueden identificar estos horizontes radioactivos en los núcleos de hielo, como el estrato de tritio o el pico de cesio-137, que sirven como marcadores temporales precisos, permitiendo a los investigadores fechar con exactitud las capas de hielo de esa época. Es una aplicación poco conocida pero crucial de la nieve como cronómetro histórico. Para finalizar nuestro viaje, debemos volver al ciclo global del agua. La nieve y el hielo no son un simple estado transitorio del agua, son la parte más grande de la reserva de agua dulce accesible del mundo. El 68.7% del agua dulce de la Tierra está almacenada en casquetes de hielo, glaciares y nieve permanente. Esta vasta reserva juega un papel crucial en la regulación del clima. La liberación de esta agua a través del derretimiento no solo es vital para el consumo y la agricultura, sino que también es el principal impulsor del aumento global del nivel del mar. La nieve es, en esencia, un vínculo dinámico entre la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Cada copo individual que comenzó como una mota de polvo registró la temperatura y la humedad de su viaje atmosférico, aterrizó, se convirtió en parte de un ecosistema y luego contribuyó al flujo de un río o a la estabilidad de la rotación planetaria. Es una molécula de agua que, en su forma sólida, ha escrito la historia de nuestro planeta y está dictando las condiciones de nuestro futuro. El fascinante estudio de la nieve concluye aquí, desde el misterio de por qué cada copo es único hasta la forma en que los glaciares dan forma a continentes y la nieve roja nos habla de la vida microscópica. Hemos viajado a través de la física, la biología, la ingeniería y la geopolítica de un solo elemento. Espero que esta profunda inmersión en la ciencia de la nieve te haya asombrado y te haya dado una nueva perspectiva sobre este fenómeno invernal. Es un recordatorio de que la ciencia se encuentra en los lugares más cotidianos, esperando ser descubierta.
Si te ha gustado desentrañar los secretos del invierno con nosotros y quieres seguir explorando las maravillas científicas que nos rodean, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo y comentar abajo qué otro tema científico te gustaría que exploráramos con la misma profundidad. Comparte este video con quien creas que también necesite un poco de ciencia relajante para conciliar el sueño. Gracias por acompañarnos una vez más en Duerme con Ciencia. Sigue soñando, sigue aprendiendo y que tengas una noche de descanso reparador.